Eh, voy a... Ahí estamos. Ya, entonces, el día de ayer comenzamos a ver eh, práctica basada en la evidencia. ¿Ya? Ya. Y habíamos quedado acá, ¿no es cierto? En este cuadro, de alguna otra manera, eh, quería que pudieran visualizar cómo organizábamos la evidencia. ¿Ya? Lo importante que era eh, esto de conocer al usuario, ¿no es cierto? De saber eh, distinguir aquellos elementos que son, en este caso, si vamos, como vamos a trabajar con casos clínicos, determinar qué elementos son relevantes para poder tener una idea, ¿no es cierto? O recabar la mayor información que nos permita, de alguna otra manera, buscar la mejor evidencia para poder intervenir. También hablábamos de la responsabilidad ética que tenemos como profesionales, ¿no es cierto?, de trabajar, de realizar nuestro trabajo de acuerdo a las últimas evidencias que se va publicando, ¿cierto?, de tener parámetros y de alguna otra manera estimar los resultados de nuestras intervenciones. Ahora también discutíamos el día de ayer em, eh, cómo el ambiente laboral de alguna otra manera no permite que esto sea así, y que muchas veces, muchos trabajos, estos que eh, mm, meramente como algo que sí entendemos que es lo que sí estimamos que es importante, pero no existen los espacios, no existen los tiempos, no existen las ganas en muchos equipos y dispositivos para trabajar responsablemente. ¿Ya? Entonces, discutíamos un poco sobre eso también. Hoy día vamos a ver los pasos de la práctica basada en la evidencia, vamos a seguir avanzando. Y los pasos que están aquí son los que les presento. ¿Ya? Primero es formular una pregunta clínica que pueda ser respondida. Recolectar la evidencia publicada actual que podría responder la pregunta. ¿Ya? Evaluar la evidencia recogida para determinar cuál es la mejor evidencia para responder esa pregunta y utilizar la evidencia para guiar la práctica en clientes específicos al comunicarles los resultados. ¿Ya? Entonces vamos con la primera, que tiene que ver con formular una pregunta clínica que pueda ser respondida. Eh, ¿cómo se comienza? ¿Ya? ¿Cómo configuramos, cómo formulamos una buena pregunta? En el ejercicio del trabajo, con el tiempo vamos aprendiendo a cómo poder enfocar en lo que realmente es relevante. ¿Ya? Hay algunas pautas, como el libro, el capítulo de Willard Spackman, nos enseña y nos relata de cómo esta es una forma, ¿ya? Es digamos, una técnica, ¿ya? De cómo comenzar. Eh, hay preguntas que son importantes, que tienen que ver con los antecedentes del usuario o del grupo de personas con las cuales estemos trabajando, ya que podrían estar o que podrían ser que tengan que ver con, ¿verdad? Como discutíamos ayer, con el sexo, con la edad, con a qué grupo etario pertenece, ¿no es cierto? Y también hay cuestionamientos, preguntas fácticas que nosotros podríamos realizarnos, cuestionarnos, que tienen que ver, o fáctico quiere decir que tiene que ver relativo a los hechos, eh, con el conocimiento actual que nosotros tenemos en cuanto al mejor tratamiento. ¿Ya? Entonces, generalmente nos hacemos estas preguntas, ¿no es cierto? ¿Quién, qué, cuándo y dónde?
utilizamos verbos y pensamos o identificamos la patología o el trastorno que tenga el usuario. ¿Ya? Entonces hay un ejemplo que igual está en el libro y que lo quise utilizar por cuando ustedes lean el capítulo, recuerden cómo se organiza la información, ¿ya? Y lo trasladé aquí en la diapositiva. Entonces, cuando uno trabaja, por ejemplo, en la parte de conocer al cliente, ¿no es cierto?, al usuario, en la parte de antecedentes, uno pregunta y comienza de esta manera, ¿no es cierto? ¿Cuán frecuente es, ¿no es cierto? En este caso, las deformidades estructurales de la mano, ¿ya? De una artrosis, de una osteoartritis. Eh, ¿Cuán frecuente es la deformidad de la mano? ¿Cierto? Eh, Ahora, esto es súper interesante porque cuando uno formula la pregunta clínica para ser respondida, ¿quién es el que formula la pregunta? ¿Qué piensan ustedes? ¿Quién es el que detecta la disfunción? Eh, ¿Cómo piensan que se da? ¿Nace de uno como profesional, como terapeuta ocupacional? ¿Nace de la persona? ¿Es la persona la que identifica el malestar o la disfunción y la que coloca la pregunta sobre la mesa o el cuestionamiento? ¿O es una negociación entre el terapeuta y el usuario? ¿Qué piensa? ¿Cómo se da esa relación? Profe, Sí. hola. Hola, ¿con Yo quién? creo que es un poco con Alex. Alex. Gracias, Alex. Yo creo que es un poco de ambas. Ya, Porque ¿cómo, si bien cómo te lo imaginas? como que, no sé, yo siento de que quizás nosotros tenemos como, o tendríamos como el conocimiento más como formal, por decirlo así, como más estructurado, pero también Exactamente. es importante eh, la descripción que da la persona de su malestar. Muy bien. ¿Y por qué es tan importante como recabar esa información, Alex? ¿Qué piensas tú? Esa narrativa. Porque generalmente es una narrativa, no es que el usuario llegue y te diga, yo sufro de un dolor tipo, no sé, la clasificación EVA, dolor tipo 5 con una, no sé, dolor a la flexión en el ángulo, no te habla así, ¿me entiendes? Claro. Te lo cuenta como una historia, ¿me entiendes? Es lo vivencial. ¿Cómo te lo Claro. imaginas? Eso. Mm, ¿cómo me imagino? ¿Cómo te imaginas esa negociación? Porque tú hablas como de un planteamiento entre un diálogo entre yo terapeuta, ¿no es cierto?, y el usuario. Claro, es que yo creo que es como esencial esa confianza como terapeuta usuario, pero creo que es importante la forma en que la persona describe su malestar, Ujú. porque no sé, siento que eso igual ayuda como a generar cierta cercanía o a conocer más en profundidad cómo es su dolor realmente o su molestia, realmente en qué le afecta, qué le está impidiendo hacer. Súper. Muchas gracias, Alex. Exactamente. Y para eso, fíjense bien en lo que dijo Alex, es muy relevante aquí, ¿no es cierto? Porque estas preguntas, claro, uno puede tener un diseño, una pauta de cotejo de preguntas que uno puede hacer a un usuario cuando llega a la consulta o consulta por terapia ocupacional. El tema es que especialmente nosotros los terapeutas ocupacionales trabajamos en base, tenemos que tener algo, objetivos que nos ayude a analizar este cuestionamiento, ¿verdad? Empezar, esta formulación de la pregunta. Y aquí donde cabe, ¿no es cierto?, es el análisis de la actividad. Porque de alguna u otra manera, el relato de la persona, ¿no es cierto?, a medida que la persona va hablando de cómo vive, qué es lo que le molesta, qué es lo que le duele, qué disfunciones le provoca, ¿no es cierto? Yo estoy pensando en la actividad que él me está relatando, donde el desempeño se ve más disminuido, que puede ser su trabajo, puede ser en el hogar. Yo estoy haciendo un análisis, en alguna parte de mi cerebro estoy haciendo un análisis de esa actividad, con todos los componentes que ustedes, ¿no es cierto?, de alguna otra manera han descrito cuando han hecho un análisis de actividad. Y por otro lado de mi cerebro, ¿no es cierto?, estoy haciendo un análisis de la ocupación. ¿Ya?
Ahora, ¿en qué momento se cruza el análisis de actividad con el análisis de la ocupación? ¿En qué momento se cruzan ambos? Y lo más importante aquí, le hago una pregunta, ¿quién lo cruza? ¿Quién hace que eso se cruce? ¿Ya? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué hace que se cruce este razonamiento del análisis de la actividad, el análisis de la ocupación? Porque para algo deben servir, ¿no es cierto? La ciencia de la ocupación. ¿Ya? ¿A través de qué, Alex? Mm, ¿Qué de una utilizamos? entrevista. No, no sé, profe, estoy chamullando en verdad. No, está ¿La bien, está entrevista? bien. Sí, Sí, sí. sí, eso entonces. La Sí, entrevista terapéutica. ok. Chiquillos, lo que hacen que se entrecruce el análisis de la actividad con el análisis de la ocupación son los modelos de intervención en terapia ocupacional. Por eso lo hacemos. Entonces, modelos como el modelo canadiense, el modelo de ocupación humana, la teoría de integración sensorial, el modelo ecológico de la terapia ocupacional, el modelo rehabilitador y todos los modelos, el modelo social, ¿quién cruza esta información? ¿No es cierto? Son los modelos, ¿ya? Entonces, por un lado, cuando yo estoy formulando la pregunta, estoy pensando, ¿no es cierto?, en este análisis de actividades, cómo le afecta en las actividades que la persona me relata. Por otro lado, ¿no es cierto?, esta ocupación más interna, más descrita desde el interés, de lo propio, de lo que significa la ocupación. Y también estoy pensando en un marco teórico que me ayude a juntar, ¿no es cierto?, este relato. Estoy pensando de qué manera podría yo abarcar y, ¿no es cierto?, insumar desde la terapia ocupacional. ¿Ya? Ok, entonces, sigamos. Por ejemplo, cuando estamos conociendo al usuario, ahí tengo el recuadro que dice diagnóstico. ¿Ya? Así es como organizamos la información. Ponemos eh, la P, esa P que está ahí es de paciente, la I de, a ver, de intervención, la C de comparación y la R de resultado, ¿ya? Entonces, dice, mujer de 44 años de edad con una artritis reumatoidea, ¿no es cierto? La intervención, una prueba fiable y validada para evaluar la disfunción de la mano. Ahí nos relata qué pauta o qué, eh, ¿cómo que se llama? Diseño específico utilizó, pero me imagino que en esa prueba de intervención, en esa evaluación que hizo de mano, utilizó un modelo, que es el modelo rehabilitador, que tiene ciertas pautas que te permiten medir desviaciones de la mano, fuerza de la mano, rango de movimiento de la mano. ¿Ya? Después, eh, los resultados, identificación de cambio en la función de la mano, ¿no es cierto? O sea, de qué manera evalúo la mano, ¿no es cierto? Mido los potenciales y la pongo en acción. De qué manera le afecta, qué resultado tengo cuando la persona utiliza la musculatura de la mano, ¿ya? Entonces la pregunta es, ¿qué prueba fiable puedo utilizar para medir función de la mano? Y aquí lo que yo les comentaba, o sea, obviamente ustedes no han pasado modelo de intervención, no vamos a pasar modelo de intervención, pero para que ustedes lo sepan, ¿ya? O sea, cuando estamos pensando, cuando estamos recibiendo el relato de la persona, no solamente estamos escuchando y tomando notas sobre eso, sino que también estamos pensando a la vez en alguna parte de nuestro cerebro, vuelvo a repetir, ¿no es cierto?, qué marco teórico de los que tengo, ¿no es cierto?, son, podría utilizar para recabar más información o que serían fiables de utilizar. ¿Ya? Eso no quiere decir que esa pauta o ese modelo que haya utilizado para evaluar, ¿no es cierto?, sea el modelo que voy a utilizar también para intervenir.
¿Ya? Aquí estamos hablando solamente cuando recabamos información para formular una pregunta que nos permita buscar evidencia. ¿Ya? En eso hay que tener cuidado ahí. Ok, una vez que recabamos información, tenemos y nos hacemos, razonamos en cuanto al diagnóstico, ¿no es cierto? Y tenemos información ya suficiente, vamos a elegir un tratamiento eficaz, una forma de intervenir, ¿ya? Entonces, coloco nuevamente mujer de 44 años de edad, ¿no es cierto?, con artritis reumatoidea, ¿no es cierto? Y elegimos como una forma de intervenir un programa conductista para proteger las articulaciones, ¿ya? Eh, ¿Qué estrategia vamos a utilizar para comparar? Esa C es de comparar. Vamos a hacerlo a través de un programa educativo. ¿Y qué proyectamos como resultado de eso? Un aumento en el desempeño ocupacional y la fuerza de agarre y disminución del dolor. ¿Ya? Aumento en el desempeño, aumento en la fuerza y una disminución del dolor. ¿Ya? Y ahí volvemos a reflexionar. ¿Qué programa de intervención utilizo para disminuir el dolor, mejorar la fuerza y mejorar la funcionalidad? ¿Ya? Entonces, cuando ustedes tengan su caso, una vez que ya me envíen los grupos y tengan su caso, este es el razonamiento que tienen que usar ustedes. ¿Ya? De aquí nace la primera parte también de lo que se va a revisar del mapa cognitivo. Ustedes tienen que lograr identificar el usuario, la patología, ¿no es cierto? Qué disfunción puede provocar esa patología. Piensen hagan un análisis de actividad, ¿no es cierto? De la persona del caso, imagínense, ¿no es cierto?, de qué manera les puede estar afectando su actividad y por otro lado piensen en un análisis ocupacional, ¿no es cierto? Y de ahí busquen modelos que le ayude a, evaluar, si es que hay que evaluar, ¿no es cierto? Obvio que hay que evaluar, y después, ¿qué modelo le ayudaría a la intervención? ¿Ya? Y después de eso, uno estima resultados, ¿no es cierto? Que ayer discutíamos que importante era poder decirle al usuario, mire, esto es lo que vamos a lograr, este es el pronóstico que tenemos, si hacemos esto de esta manera, ¿no es cierto? Que muchas veces a nosotros incluso cuando uno va a, a buscar salud por medio de un médico, una atención médica, ¿no es cierto? No te dicen, sino que te atienden y uno espera nomás como que bueno, me sanaré nomás, ¿ya? Eh, ok. Profe, Perdón, pregunta al respecto. la R de qué era, de resultado, Sí, y la C de comparación. sí. Ya, gracias. Ya. No sé si hay preguntas, ¿no? Con respecto a esta primera parte, como el primer paso de la práctica basada en la evidencia. Ok, vamos a la segunda parte, la segunda patita. ¿Ya? ¿Qué debemos hacer después? Después recolectamos y nos vamos a la fuente de evidencias publicadas. ¿Y qué es lo que buscamos? Obviamente la mejor evidencia. Entonces para eso tengo que hacer una revisión exhaustiva. ¿Ya? Buscamos de una fuente obviamente que sea fiable, ¿no es cierto? Buscamos que esta publicación tenga una importancia clínica, ¿cierto? Que sea relevante y principalmente también que sea general. ¿A qué se refiere con que sea general? En este mismo caso de la mujer, ¿no es cierto?, con artritis de 44 años, tengo que buscar evidencia que estén basadas en personas que tengan la misma patología, ojalá que tengan, ¿no es cierto?, estén en el mismo rango de edad,
y que pertenezcan al mismo sexo, ¿ya? Creo que ayer les comentaba también, no puedo hacer una comparación con una artritis reumatoidea juvenil, que es distinto, tienen distintas características. Por más que sea la misma patología, ¿no es cierto? Se presenta de otra forma, ¿ya? Y probablemente los resultados y la forma de intervenir son totalmente distintas una de la otra, ¿ya? Eh, para esto también, para buscar la mejor evidencia, son importantes determinar en la pregunta, ¿no es cierto?, que nos formulamos en la pregunta clínica, tener términos claves, ¿ya? Y tener términos claves va a ser muy importante cuando nos acercamos a esta revista científica. Ahora, eh, ustedes me imagino que en algún momento le enseñaron a buscar bibliografía a través de la biblioteca de la universidad. ¿Saben cómo ingresar a la biblioteca, a la revista científica a través del VPN o no? ¿Los tienen instalados en sus computadores? No todos, profe. ¿No todos? No, porque algunos se conectan a través del celular o algunos Ya. tuvieron problemas para descargar la aplicación de la VPN. Mm, ya. Aquí vamos a tener un poco de dificultad entonces. Pero generalmente cuando buscan evidencia, ¿cómo buscan? ¿Googlean, ven por Google? Google Académico y después descargan de algún otro lado? Como estas páginas donde uno puede hacer descarga, donde hay liberación del conocimiento. Sí, profe, Google Académico o si no, revistas. Ya. Pero lo que pasa es que con la revista, eh, como estas editoriales lucran a través del conocimiento, no creo que ustedes, si no ingresan por medio del VPN de la universidad, no van a poder descargarla, a menos que estén liberadas en estas páginas como rusas que todas conocen, que donde se descargan en bibliografía de estudios. Eh, bueno, esta parte va a ser relevante para trabajar en su mapa cognitivo. Bueno, por esta razón también vamos a realizar este trabajo en grupo y si hubiera, por favor, algún grupo que tuvieran todo celular y nadie tuviera PC y no pudieran conectarse y entrar, me lo indican ya, porque de seguro eso va a mermar la búsqueda, ya que tengan que realizar en cuanto a su caso. Ojalá todos los miembros, o si no uno, ojalá alguien del grupo, aunque sea uno, pueda ingresar a, a la página para hacer búsqueda de bibliografía científica actualizada. ¿Ya? Si no, ahí vamos a tener que hacer otra cosa. ¿Ya? ¿Por qué es tan importante esto de recolectar la evidencia publicada? Y me imagino que ustedes ya han tenido experiencia al respecto. Cuando, por ejemplo, en la misma artritis reumatoidea, bueno, hoy día hay más publicaciones, pero resulta muy difícil cuando uno googlea, pone, por ejemplo, terapia ocupacional más, el signo más, artritis reumatoidea. ¿Cuál o cuánta es la probabilidad de que aparezcan revistas o publicaciones científicas que contengan la palabra terapia ocupacional más artritis reumatoidea? Es muy poca la probabilidad. Probablemente lo que más vamos a encontrar son experiencias, relatos, páginas, blogs, donde terapeutas ocupacionales comparten vivencias, ¿no es cierto?
lo que han hecho, fotos, imágenes, pero sin, que no están avaladas, que no han sido sometidas a un método científico, ¿verdad? Entonces, esto también de recolectar evidencia también tiene mucho que ver cómo utilizamos los buscadores booleanos, ¿ya? Cómo identificamos palabras o términos claves para hacer buenas búsquedas de bibliografía. También tiene que ver cómo el dominio del idioma. eh, en esto, obviamente, en estos días existen más revistas de terapia ocupacional en español, donde uno puede recabar información, ¿verdad? Y donde hay más publicaciones. En los años que yo estudié, solamente está la revista de terapia ocupacional que publica una vez al año. Creo que ahora es semestral. Entonces, también ahí van a tener que ser un poquito más riguroso y darse un poco más de tiempo para buscar buena evidencia. Y es por eso también que en el primer informe que tienen que enviarme en una hoja aparte de lo que es la construcción del mapa cognitivo, yo necesito que ustedes me puedan indicar qué revista visitaron, eh, qué medios utilizaron para llegar hasta ahí, si fue por Google Académico, si fue por medio de VPN y biblioteca virtual de la universidad, en qué revista está la publicación, ¿ya? Es importante saber ese tipo de información, ¿ya? Ok. Tercer paso, una vez que yo ya tengo o he seleccionado, no sé, 3, 4 revistas que tengan que ver o que describan el caso, yo tengo que, obviamente, hacer una evaluación de la evidencia, ¿ya? Este es el trabajo que igual tienen que hacer ustedes. ¿Y cómo evaluamos la evidencia? Para esto volvemos al primer paso, ¿no es cierto? Y hacemos una revisión de la pregunta formulada. Ya. Ahora, muchas veces al principio, que en el ejercicio a mí me pasaba, es que recién era capaz de hacer un análisis, ¿no es cierto? Y de darme cuenta de la calidad de la pregunta que había hecho. Y especialmente al principio, mis preguntas o la fórmula utilizada no era muy de mucha calidad, entonces obviamente eh, me perdía. O en el transcurso de la revisión de la evidencia, eh, me quedaba mucho más claro, ¿no es cierto? Y hacía el ejercicio al revés, ¿ya? De cambiar la pregunta, ¿no es cierto? Y mejorarla. Ahora, eh, cuando uno evalúa la evidencia, eh, la que ustedes junten, ¿no es cierto? Es importante evaluar la relevancia de este estudio de investigación, ¿ya? Y de qué manera yo evalúo la relevancia de este estudio de investigación o de lo que yo encuentre y lo que vaya a utilizar para finalmente tomar una decisión. Va a depender de, nuevamente, cómo ese estudio elegido, escogido en el grupo, ¿no es cierto?, responde la pregunta, ¿ya? Y también, muy relevante, cómo ese paper escogido o ese caso escogido eh, responde o se asemeja al contexto de mi práctica profesional. Entonces, quizás para algunos casos va a ser muy fácil encontrar evidencia y muy real, muy basado en el contexto, pero puede ser que más de algún grupo le sea un poco más difícil encontrar evidencia que se asemeje, ¿no es cierto?, al contexto real. ¿Y por qué? Y ahí también ustedes se van a dar cuenta de la poca publicación o de la poca información que manejamos los terapeutas ocupacionales aquí en Chile, ¿ya? Porque obviamente la terapia ocupacional que se realiza en Estados Unidos, no sé, en África, eh,
puedan tener, ¿no es cierto?, un componente contextual, político o social distinto. ¿Ya? Entonces, también va a ser relevante donde ustedes buscan el material que avale lo que ustedes, eh, la evidencia que ustedes quieran recolectar. ¿Ya? O sea, yo no saldría, por ejemplo, de buscar evidencia, obviamente aquí en Chile, buscar páginas y revistas en Argentina y Brasil, ¿no es cierto? Países sudamericanos. Ahora, también interesante revisar la revista eh, de publicaciones en África, ¿no es cierto? Eh, Australia, que también tienen un componente cultural bien potente, que quizás ahí podamos encontrar casos que tengan como que sean adecuados de escoger y que se asemejen a los contextos. ¿Ya? Entonces, yo creo que por ahí también uno encuentra los mayores problemáticas. ¿Ya? Ahora, eh, ya, antes de pasar a eso, también mm, yo diría que cuando uno busca evidencia, uno busca generalmente en relación a la profesión, ¿verdad? Uno escoge, pero tampoco está mal buscar de otras fuentes, de otro tipo de ciencia. Yo no descarto eso. Más de alguien a lo mejor podría preguntarme, profe, si podemos buscar de alguna otra revista, no sé, que tenga que ver con, si me toca un caso de alguien con trastorno motor, eh, fuera de la terapia ocupacional. Yo creo que también podemos buscar evidencia, ¿no es cierto?, desde la medicina física. Si eh, estamos buscando algún tipo de tratamiento, no sé, estoy pensando utilizar modelo rehabilitador que tenga que ver con control motor, si alguno de los objetivos planteados o si es relevante, por ejemplo, trabajar equilibrio, ¿no es cierto? Quizás me lleven a buscar evidencia desde lo más fisioterapéutico, como de la ciencia más dura. Entonces, eh, cuando pienso en el escoger evidencia, no descarten también como darse una vuelta y revisar qué dice, por ejemplo, la fisioterapia. ¿Ya? Estoy pensando que también en relación a la evaluación de la relevancia, me quedé pegado ahí, que ahora surgen ideas, también es súper importante escoger estudios que abarquen, cuando ustedes revisen la revista, el máximo grupo de personas. Por ejemplo, si encuentro un paper, ¿no es cierto?, que hable que ponga un caso clínico y que se asemeje en el rango de edad y la patología de esta persona. Quedémonos pegados con la persona esta mujer de 44 años con artritis reumatoide. Si yo tengo un caso clínico no sé, en Colombia, que tiene esta descripción y tengo al lado un otro paper, pero que habla de 30 personas que fueron evaluadas en un rango de edad de 35 y 50 años en Argentina, eh, cuando uno evalúa la relevancia, obviamente va a ser mucho más relevante el estudio que abarca más personas, ¿no es cierto?, que el otro estudio que tiene que ver con un caso clínico y que apunta a una sola persona. ¿Ya? Eso igual es importante cuando uno escoge la relevancia y compara ya cuál es más relevante, en cuál nos basamos, cuál utilizamos. ¿Ya? Eh,
Eso se estaba pensando. Ok, en cuanto a cuando uno evalúa la fiabilidad del estudio de investigación, este generalmente se mide a través del grado de ajuste que obviamente también tenga la pregunta de investigación y al método de estudio, ¿ya? Em, y para esto hay distintos tipos de estudios. Puede ser un estudio de caso, como le estaba mencionando, puede ser estudios más transversales que tengan que ver con sujetos, ¿no es cierto?, que a lo mejor representan una población en la cual se hacen mediciones, eh, o también puede hacer a lo mejor un paper que lo realice bajo un margen o bajo un estudio que sea cuasi experimental, eh, donde el sujeto no está como, no es una persona, no hablamos de un individuo específico, sino que es un sujeto que está como sacado al azar y, ¿no es cierto?, de un grupo de personas intervenidas, y se hace una descripción. Entonces también hay que tener cuidado con eso, con los estudios cuasi experimentales, eh, pero yo creo que los que más nosotros buscamos en terapia ocupacional son estudios de caso, que yo también lo recomendaría, que son más fáciles de entender cuando se aplica a una persona y cuando uno hace la trazabilidad, ¿no es cierto?, a buscar cuando se ha intervenido en grupos de personas que tengan las mismas características, los antecedentes clínicos y antecedentes personales que yo recabé al inicio. ¿Ya? Yo como recomendaría eso, a buscar estos dos tipos de estudios. Eh, Ahora, la interpretación de los resultados de un estudio. Bueno, ya había hablado sobre eso, ¿no es cierto? Yo me llevaría por la importancia clínica y la generalización. O sea, yo trataría de encontrar, de buscar estudios o papers que abarquen grupos de personas con estas ciertas características, y si no encuentro, bueno, me voy a lo puntual, ¿no es cierto? Estudios de caso, ¿ya? Buscaría estudios de caso. Bueno, creo que ya también había mencionado eso, ¿no es cierto? Los resultados de estos estudios para que ustedes cojan, ¿no es cierto? Cuando tienen que hacer la evaluación, ojalá los resultados eh, puedan ser extrapolados, ¿no es cierto?, a nuestra población objetiva, a nuestro usuario, ¿no es cierto?, y que sea obviamente atingente al usuario. O sea, eso también es súper relevante. Insisto en esto porque es una de las cosas que a veces más nos equivocamos, ¿ya? Tratábamos de hacerlo encajar, pero no. Hay que tener mucho cuidado con esa parte, ¿ya? Ahora, un cuarto paso tiene que ver en cómo usar la evidencia para guiar la práctica. Ahora, después que hacemos todo este recorrido de formular la pregunta, ¿no es cierto?, de buscar la evidencia, de evaluar la evidencia, cómo utilizamos esta evidencia, ¿no es cierto? Y esto es lo que al final debiera guiar nuestro quehacer profesional, ¿no es cierto? Nosotros debemos tratar esto con el usuario, no tener miedo, ya no tener miedo a poder exponer, al poder hablar, a poder negociar, a poder transparentar el conocimiento, ¿no es cierto? Eh, Utilizando un lenguaje eh, lo más coloquial posible, ¿no es cierto? Evitar el lenguaje técnico, el tecnicismo, el usuario, la persona no tiene por qué manejar nuestros términos, ¿no es cierto? Entonces hay una responsabilidad también ética ahí en poder saber transparentar qué es lo que hemos encontrado, qué es lo que pretendemos hacer, porque de alguna u otra manera el presentar esto al usuario va a hacer que el usuario se involucre y se apropie más del trabajo terapéutico que tenemos que realizar, innegablemente, ¿ya? Ahora,
a ustedes tienen que quedarle claro que el propósito esencial y primordial de la práctica basada en la evidencia es informar el proceso, ¿no es cierto?, a una toma de decisión que va a hacer el usuario. O sea, no se alarmen o no abran los ojos si el usuario le dice, ¿sabes qué? Como no, no comparto o escoge no sé, un tratamiento más convencional o más práctico, a lo mejor a algunos que ustedes ya hayan escogido previamente. Es el usuario quien realmente al final escoge, ¿ya? Y siempre debe ser así. Ahora, esto implica, uno, contenido que representa con precisión la evidencia y la investigación. O sea, uno al presentar al usuario tiene que decir, mira, estas son las fortalezas de lo que, de la evidencia que encontré y estas son las debilidades que tiene, ¿ya? Dos, involucrar un lenguaje que sea comprensible para ambos, obvio. Y tercero, debe estimular una discusión abierta y mutua de la información y las ideas, más que una entrega de información que puede ser unidireccional, ¿ya? Por lo tanto, la práctica basada en la evidencia lo que viene a hacer, eh, viene a transparentar, ¿ya? Viene a hacer cargo de la persona de su propio proceso de sanación, ¿ya? Es la persona quien tiene que tomar eh, las riendas, ¿no es cierto? Digámoslo así en forma coloquial, ¿no es cierto? Del proceso. No es uno, ¿ya? Eh, Viene a transparentar la elección del tratamiento, ¿ya? Y debe estar en conocimiento, ¿no es cierto?, de los resultados o el pronóstico que tengamos, ¿ya? Ahora, eh, esto de que se hace, se hace. Hoy día cada vez más en medicina se utiliza. De hecho, eh, la facultad de medicina, ¿no es cierto? Las escuelas de medicina, esta es una de las cosas que más le preocupa. Yo estaba tratando de buscar un estudio que había visto, que había encontrado, lo debo tener en mi archivo en otro computador, que relataba que una de las cosas que más preocupan a las escuelas de medicina más prestigiosas es esto de que sus estudiantes estudian, no sé, 7, 8 años, eh, y cuando tienen que llegar al, al- al intercambio, al diálogo con el usuario, presentan muchas dificultades, ¿ya? No saben dialogar, no logran compenetrarse, no logran negociar, ¿ya? Y una de las determinaciones que utilizaban estas escuelas prestigiosas es comenzar desde primer año, digamos segundo, tercer semestre, cuarto semestre, a poder tener interacción con el usuario, una, y dos, trabajar todo lo que tenga que ver con componentes de patología, eh, de enfermedades, con estudios de caso y en simulación, a trabajar práctica basada en la evidencia, ¿ya? Y a simular, tener encuentros con personas que tengan, no sé, patología a veces como de la vida real, como súper difícil de sobrellevar, como por ejemplo cáncer, ¿ya? Leucemia, eh, donde lo someten, ¿no es cierto?, a revisiones exhaustivas de evidencia, a escoger evidencia y a someterlo a este diálogo y a esta negociación, ¿no es cierto?, y a esta buscar formas de sanación frente a la persona y la familia, ¿ya? Entonces, esto no es algo que solamente nosotros los terapeutas ocupacionales hagamos, sino que la medicina del día de mañana está enmarcada en esto. O sea, esto
vino en los años 90 y cada vez se ha quedado y vino para quedarse y es algo que debiéramos utilizar siempre en nuestras intervenciones, ¿ya? Independiente de lo que ayer discutíamos. ¿Ya? Preguntas, chiquillos. Por favor. Profe, Sí, yo tengo dos preguntas. ya. La primera es que usted habla de que tenemos que tener una comunicación eficaz con el usuario acerca de los tratamientos, las posibilidades de tratamiento, Sí. pero me entra la duda en qué pasa cuando el usuario es un paciente psiquiátrico Mm, y está internado en un psiquiátrico. ¿En ese caso se habla con la familia? sí. Y sabes qué, primero se habla con el usuario, aunque tú creas que, por ejemplo, y estoy pensando en una persona que está con una esquizofrenia, no sé, en una etapa de delirio o de ideas eh, confusas, que ve cosas, personas, aún así, aunque no esté compensado, nosotros tenemos el deber de tratar de hablar y negociar y dejar en evidencia, ¿no es cierto? En ficha clínica se trabaja de manera de tener un diálogo con el usuario, ¿no es cierto? De establecer vínculos, de recabar información personal y clínica. Sin embargo, el usuario presenta ciertas características que no hacen posible, ¿no es cierto? Una vez teniendo ese registro, vas a la familia, ¿ya? Y le explicas todo a la familia. Haces esto mismo. ¿Sabes qué? Mire, vamos a comenzar con una terapia más bien farmacológica. Esta es la evidencia que nosotros hemos recabado en lo que tiene su pariente, su esposo, su hijo, o no sé. Eh, Vamos a estar en un principio 2 semanas con este tratamiento farmacológico. Dentro de la terapia ocupacional nosotros vamos a encargarnos de, porque la evidencia nos indica que debemos fomentar las actividades, mantener funcionando al usuario. Entonces, ¿qué vamos a hacer con su familiar? Vamos a establecer rutina y vamos a colocar una hora de levantarse, tomar desayuno, lavarse, almorzar, ¿me entiende? Eh, Porque la evidencia indica esto. Y así, de forma sistemática. Ahora, cuando esta persona no tiene red de apoyo y tú no tienes con quién hacer es como esta práctica basada en la evidencia, eh, esta persona, no sé, una persona en situación de calle y no hay antecedente, la familia está, no sé, en Arica y no tenía nadie. Con quien debes hacer este ejercicio es con el equipo, Con el equipo disciplinario que está como a viendo al cargo. usuario. Exactamente, Ah, ya, 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 ya. sí. Pero igual, o sea, como desde un punto de vista ético, igual es terrible, brígido, como el no conversarlo, o sea, conversarlo con un equipo, pero aún así intervenir, igual es como, no sé, yo lo siento quizás un poco invasivo, pero quizás mi opinión igual es un poco desde la ignorancia. Pero De la práctica yo creo nomás, Alex, no de la ignorancia, yo creo que de la práctica nomás. Lo que pasa es que también yo estoy hablando y estamos hablando de una característica X de una persona, ¿no es cierto? Estamos hablando de una persona en situación de calle que tiene, no sé, pues una esquizofrenia ya crónica, ¿verdad? Descompensada, más encima no se puede estar asociado al alcoholismo, como ya algo, como personas que están en un estado, una situación extrema, ¿no es cierto? Como tú dices, siguen siendo personas. El tema es que uno lo sigue viendo como personas porque de alguna otra manera está ahí tratando de hacer algo, ¿me entiendes? En vez de que esté afuera, tirado en la calle, el hecho de tenerlo, no sé, en una residencia, en un hospital de día, que es una casa que está limpia, que donde va a tener alimento, donde va a tener abrigo, no es que, en verdad no se siente, uno no tiene el sentimiento de estar experimentando en algo, en una materia, porque a lo mejor el otro no te hace un feedback, porque a lo mejor ese usuario no logra contactarse contigo,
sabes que no lo sientes así. No sé cómo describírtelo, sino que todo lo contrario, sino que llegáis hasta a penetrarte con él en el sentido de que también tú sabes que la compensación a través de los fármacos, cada vez tú vas a ir viendo una mejoría en esa persona, ¿me entiendes? Tú vas a ir viendo cómo de alguna otra manera las ideas delirantes dejan de estar ahí, deja de tener visiones, deja de escuchar voces, ¿me entiendes? Y se va conectando cada vez más contigo y con el medio, con el ambiente, con el equipo profesional. O sea, estamos hablando de este caso específico que yo te relato. Claro. Mm. Gracias, profe. Y tengo otra pregunta que en verdad es como más específica, que no sé tanto si va al caso. ¿Mm? Cuando usted hablaba de que cuando uno recolecta la evidencia publicada, intenta que se adapte lo mejor posible al usuario. Es Sí, decir, tratar de que sea el mismo rango etario, el mismo sexo, la misma sí, patología. sí. Uno busca eso. Me pasa algo como raro. ¿Qué pasa con las personas trans? Por ejemplo, lo voy a llevar como a un punto súper personal. Yo actualmente tengo mi carnet Ujú. y aparece como sexo masculino. Pero, claro, o sea, si yo me empiezo a atender quizás con un terapeuta, va a asumir que yo soy hombre biológico, siendo de que yo no me hormono. Ujú. ¿Qué pasa en ese caso? ¿Qué pasa? ¿Cómo, cómo lo abarca un terapeuta ocupacional con las personas trans? Eh, mira, lo que pasa es que volvemos al principio en el sentido de la poca evidencia que hay. O sea, ¿qué crees tú? ¿Cuánta evidencia iremos a encontrar de trabajo de terapeuta ocupacional con personas trans? ¿Cuánto? O yo ¿Cuánto creo habremos que publicado? poco. Yo creo que poco. O sea, debe haber mucho trabajo como en la praxis, pero sistematizado debe haber muy poco. Muy poco. ¿Te das cuenta? Pero Entonces, eso, obviamente yo creo que el terapeuta ocupacional va a intervenir, va a ayudar, va a buscar evidencia, pero y aquí comienza también un tema que comienza a acercarse más y ahí es donde nos perdemos muchas veces, porque me ha pasado. ¿En qué podríamos centrarnos? Comenzamos a centrarnos en lo patológico, ¿no es cierto? Que es lo más fácil, y nos ujú, olvidamos de la persona, obvio. claro. Y empezamos a tener eh, pensamos generalmente como humanos dicotómicamente. Claro, siento que debería ser holístico. Y te digo, me ha pasado, no en el trabajo con personas trans, sino que me ha pasado en el ejercicio porque yo egresé el año 2008, en la primera generación de terapeutas, y olvídate, encontrar evidencia para cualquier cosa, no había nada, nada. Entonces, Claro, ¿en qué empezáis a hacer? Te centráis en lo patológico nomás. Te olvidáis de la claro. persona, te olvidáis del contexto, te olvidáis de la... ¿Me entiendes? Entonces, de alguna otra manera, después lo que me empezó a ayudar, obviamente empezar a hacer diarios de campo, porque en mi trabajo yo tenía el espacio y los tiempos para hacer mis diarios de campo. Entonces, yo al comenzar a sistematizar esa información, me ayudó a dar una visión más amplia, ¿me entiendes? A empezar a buscar en mi diario eh, de qué manera yo había intervenido con esta persona, ¿no es cierto? ¿Qué había resultado efectivo? ¿Qué no había resultado? ¿Por qué no resultó? ¿Qué pasó? ¿Qué tenía que ver el ambiente, la familia? Me di esa vuelta, pero como no había evidencia, yo con mi diario solo nomás, pues, y revisándolo con mi compañero, en ese caso, que era kinesiólogo, con la mirada que él tenía, ¿me entiendes? Claro. O sea, igual sin quererlo había un poco de esto como de perder el foco. Sí, Mm, sí, gracias. pasa. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿No? Profe, Sí, yo tengo una duda.
No escucho. Hoy se me había apagado. Ahora sí. Sí, Ah, ya. Fernanda. Sí. Hola, Hola, Fernanda. profe. Que me surge una duda porque Ya. menciona sobre hacer una revisión exhaustiva y todo el tema, pero ¿qué pasa con los terapeutas? Porque, por ejemplo, en el caso de nosotros, tenemos lo que es la BPM, Sí. pero sabemos que hay mucha información que no hay de libre acceso. Entonces, ¿cómo lo hacen los terapeutas en ese caso? Qué buena pregunta. ¿Qué piensas tú? O sea, yo la verdad es que si yo estuviera en esa posición, trataría de rebuscármela y no sé, tener algún conocido en alguna universidad, cosas que me pueda pasar la cuenta, o sea, yo lo haría así, Mm, pero, pero siento que No, Alex dice que es la BPM, porque ah, es súper complejo, porque es súper pero complejo, porque por ejemplo, hoy día estamos en la situación de que, por ejemplo, si lo ponemos, lo llamo al caso de nosotros, sí, hoy día no todos mis compañeros tienen la oportunidad de tener un computador y poder sí, tener el acceso a la VPN. sí, Entonces es súper complejo y sí. no es por ser penca con Google Académico, pero la información que se maneja en Google Académico y la que tú puedes pillar en una revista indexada o en las grandes revistas, de verdad que no se compara, porque hay mucha información que está en estas academias, por así decirlo, que igual es lamentable que no haya un acceso universal. Ay, qué buena pregunta, Fernanda. Miren, eh, yo tengo una opinión al respecto. Yo no cuestionaría, o sea, yo tengo el ojo, tengo el ojo en cuestionar no a los colegas y lamentablemente, como tú dices, Fernanda, sí, te vas a encontrar con eso, que vas a tener que pagar para tener la evidencia. Eh, pero el tema es, ¿quiénes son los que manejan estas editoriales hoy en día? Que son capaces de comprar el análisis reflexivo de muchos profesionales y no solamente de comprar, sino después de venderlo. Porque cuando tú te escribes en una revista, tú estás comprando. ¿Y tú has pensado cuántos millones de dólares generan estas revistas? El Sevier, eh, la EBSCO con sus buscadores que tiene impresionante, la Emerald. ¿Cuánto generan? ¿Cuánto dinero? ¿Y por qué tenemos que pagar? ¿Por qué tenemos que pagar por el acceso al conocimiento? Oigan, si el tema de la Edad Media, lo que pasaba cuando la Biblia o los documentos, no sé, científicos podían leerlo solamente algunos, ¿ustedes creen que eso ya pasó? ¿Que eso ya no es así? Sigue siendo igual hoy día, pero la figura cambió. Ya no son los clérigos, ya no son los eruditos, la realeza quien tiene guardados los libros, sino que son las editoriales. Entonces, ¿qué hacer, Fernanda? Eh, Eso queda en cada uno nomás, ¿cierto? O bien te consigues, pagas, o simplemente no pagas y buscas lo que hay. Pero el tema es, y la pregunta que les dejo planteada, ¿cómo debiera ser? ¿Cómo? Porque se dan cuenta las contradicciones que produce. Por un lado, como tú dices, claro, debiéramos basar nuestra práctica profesional, como hoy día lo hemos terminado de estudiar, ¿verdad? De leer, de revisar. Pero por otro lado, ¿quién sabe si esta metodología de práctica basada en la evidencia se inventó precisamente para que tú el día de mañana te indexes y pagues por una revista?
¿Qué piensan los demás? Que es injusto. Ya, profe, como injusticia eso. No hay como igualdad para, para el acceso a conocimientos. Al final es como la oportunidad que tiene uno para acceder a ciertos conocimientos y al final no solamente como que transgrede al profesional, sino que después también a las personas que reciben los servicios. Exactamente, Paula. Miren, yo les voy a compartir. Yo no sé si alguien de ustedes ha revisado una serie en YouTube que es gratis, que se llama El Nihilismo Académico. No. Ya. Quiero que busquen, cada uno de ustedes, se han publicado 3 videos que son de 10 minutos cada uno. Y salió hace poco, todas las semanas están publicando uno y se llama Nihilismo Académico. Y habla de este tema, Fernanda. Son 3 capítulos. Y van a aprender lo que significa el capitalismo cognitivo. Y aquí hablan precisamente de lo que tú, este cuestionamiento, esta reflexión que tú haces, Fernanda. Yo más ratito lo voy a buscar y se lo voy a subir para que ustedes después sigan la seguidilla. Van en el capítulo 3. El día lunes hubo una exposición de Carlos Osa, filósofo chileno, académico de la Universidad de Chile, que habla sobre el capitalismo cognitivo. Él, de hecho, es entrevistado en esta serie de cómo hoy día funciona la academia en el mundo. Hace una crítica súper potente de cómo hoy día funcionan las universidades. Hace una crítica súper potente en cómo estas grandes editoriales se roban el conocimiento, cómo lucran con este conocimiento que generan los profesionales y cómo de alguna u otra manera la universidad, ¿no es cierto?, instala en cada uno de nosotros y reproduce el capitalismo. Así que espero que lo vean y espero que la próxima semana podamos tener una pequeña discusión antes de empezar sobre esta serie que es muy interesante, hecha por chilenos. ¿Ya? Ya, chiquillos, gusto estar con ustedes. Por favor, cuídense, no se expongan, cuiden a su familia, cuídense ustedes, espero que tengan un bonito fin de semana, que puedan descansar, ojalá. Y gracias por todo. Nos vemos la próxima semana, ¿ya? Abrazo a todos, a todas. Chao, profe, Chao, cuídese. profe. Igual, Profe. abrazos para todos, para todas. Chao, profe. Chao, Ignacia, que esté muy bien. Cuídese. Gracias, igual.